Bienvenidos, esto es así y punto. Gianni Infantino se quedó completamente solo. ¿Tiene las horas contadas? Hablaremos de su futuro. De la CONCACAF podría llegar el nuevo presidente de la FIFA. Carolina de las Alas nos trae el nombre, el apellido y su opinión. Xabi Alonso habló del Real Madrid. Parece que cicatrizó las heridas. ¿Le creemos, José del Valle? Richard Méndez nos dice qué pasa con la novela Julián Álvarez. Atlético de Madrid, Barcelona, Arsenal. ¿O a dónde va? Así iniciamos. Esto es así y punto. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se tiene que ir. Lo tiene que sacar. Si no se va por su cuenta, que lo saquen. Lo que acaba de acontecer en los últimos días ha sido realmente categórico. Derrota de Infantino contundente en esta idea de armar el famoso FIFA Forward Enterprise, esta compañía que él iba a manejar para vender los derechos de la Copa del Mundo. Aplaudo lo que hizo la UEFA, se plantó, primera organización, primera asociación en contra de Infantino. La CONCACAF, que comúnmente son bastante alcahuetes de Infantino, bien, aplaudo. Afuera Infantino, no queremos apoyarlo, no estamos de acuerdo con este proyecto. Asia igualmente. Conmebol, como siempre, alcahuete, cerraron el pico, vamos a analizar lo que nos pone sobre la mesa Infantino. Poca personalidad. Y los africanos también mostraron lo mismo, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Cuando quisieron ver, ya era tarde, Infantino sacó el proyecto. Un Infantino que últimamente se ha tomado la posición de creerse que es dueño de la FIFA, dueño del fútbol. Por eso cuando llegó cambió tantos empleados, de los de abajo y los de arriba, para manejar absolutamente todo. Él trajo la idea del Mundial de 32 a 48, que a mí me gusta, pero él fue quien la impuso, el Mundial de Clubes. Y él hizo algo que es un mamarracho, pero eso tiene una ganancia muy grande para Infantino, que es llevarle el Mundial de Arabia Saudita al 2034. O sea, 2034 Arabia Saudita. Para eso hizo el mamarracho el 2030. 6 países organizan un Mundial. 3 de Sudamérica, Argentina, Uruguay, Paraguay, 2 de Europa, España y Portugal, y 1 de África, Marruecos. Todo un mamarracho. ¿Pero por qué? Para que le quede servido a Arabia Saudita. Se cansó de hacer negocios para él, para su beneficio, y cuando venía a hacer este nuevo negocio, le cayeron todos. Era hora que lo pararan. Por lo tanto, el tiempo de Infantino se tiene que terminar. Alguien tiene que aparecer. Si se presenta a las elecciones, que solamente lo va a hacer en marzo, tiene que perder, porque no podemos dejar en las manos de este hombre el futuro del fútbol. Es así y punto. Me gustó mucho su editorial, Hernán. Tengo que reconocerlo. Casi me conmueve. La verdad, no me lo esperaba de usted. Lo único que volvimos a caer en lo mismo, de hacer del editorial un podcast completo. Pero bueno, yo sé que usted tiene problemas para continuar y fue muy corta, No me haga la grande no pasa nada. Ya estamos acostumbrados. Ya estamos acostumbrados que usted cuando hace una editorial es un long play lo que nos da. Pero no importa, no pasa nada. A ver, estoy muy de acuerdo. Infantino se tiene que ir. Pero las presiones que tiene hoy Conmebol, que está buscando que Infantino consiga apoyo, sea de CONCACAF, de África, de quien sea, no ya para el proyecto, sino para poderse sostener. Las elecciones son en marzo. Hoy no hay candidatos en UEFA. Pero pudieran estar trabajando en la opción de presentar a Al-Khelaifi, que tiene el carisma y la simpatía de una berenjena. Tiene plata, sí. Pero que pudiera servirle. Tiene plata. Porque la idea es que se caiga Infantino. La idea es que se caiga Infantino y que se caiga ya. Sí, tiene que caer. Eso es lo que pretende UEFA. Esto también deja colgando, muchachos, el Mundial de 64. Ya nadie habla del Mundial de 64. Sí, cuidado con eso, Una cosa, Hernán. Por fin también, regresó, Por fin regresó la señora Sara, que nos dio la espalda durante el Mundial, Nos dio la espalda durante el Mundial. Ahora dijo, ahora volvemos al tema cotidiano de cada día, al regreso con ustedes. O ustedes me dieron la espalda a mí. ¿Cómo es? ¿Cómo es la cosa? ¿Quién le da la espalda a quién? Tremendo trabajo, Elisa de Patiño. Hay que descubrirla. Tremendo trabajo, Elisa de Patiño. Perdón, señora. Ay, qué bueno. Me alegro. Honestamente, la extrañamos. Me alegro, yo también los extrañé y la verdad que para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Porque además es el programa donde uno puede hablar con todas de la opinión. Y aquí hay que decir algo, Hernán.
Yo creo que Infantino jamás se planteó, ni en el peor de sus pesadillas, que esto le pudiera estar pasando con apenas los días que has transcurrido después del Mundial. Él quedó como un campeón. Todo era perfecto, todo estaba bien. Era tanto que la conversación de los 64 equipos en el próximo Mundial hasta parecía coherente. Bueno, si se pudo con 48, luego con 64, obviamente nosotros no estamos de acuerdo, pero la gente en el común podía entender que Infantino es capaz de hacer todo y todo bien. Pero bueno, cuando tu ego te juega en contra, cuando te crees el dueño del fútbol, pasa lo que pasa por esta explicación que tú bien has dado. Ahora tú dices, Infantino se tiene que ir. Él, dudosamente, él va a tomar la decisión de dimitir. Sí, o sea, sí, yo no creo que a él no va a dimitir, pero entonces lo tienen que sacar, sería el título correcto. Y lo tienen que ir. Y hay dos opciones para que se vaya. Uno, en las elecciones del 18 de marzo, u otro, que es como hacerle como una especie de revocatorio, como que hacer un congreso extraordinario. Pero para eso hay que cumplir con una serie de requisitos que yo no sé si a las 6 confederaciones les valga la pena desgastarse en eso. Lo que tiene es que consolidar a un solo candidato. Esto es como agarrar al presidente de un país, que en este caso está siendo dictatorial y que se está viendo que se quiere llevar al país por los cuernos. Entonces, ¿qué haces tú? Bueno, te buscas a un solo opositor. Luego hablaremos de quién puede ser ese opositor y ahorita vamos a hablar del caso de Víctor Montagliani. Pero hay que escoger a uno solo, porque si no le hacen las cosas más fáciles a Infantino. Bueno, no se queja Richard, el comentario largo, no se queja Richard ahora, pero bueno, siga José, perdón. No, a Infantino le ganó la ambición. Totalmente. La ambición lo va a sacar de la FIFA. Se equivocó, se agrandó, pensó que estaba por encima del fútbol, pensó que la FIFA era de él y el fútbol es de todos. Un día nos levantamos y el Mundial del 2034 se va a jugar en Arabia Saudita sin una votación. Presentó este proyecto donde una empresa iba a subsidiar los derechos de televisión de la FIFA sin consultarlo con absolutamente nadie. Un día se inventaron un premio de la paz para el presidente Donald Trump, simple y sencillamente porque a él le encanta alcahuetear a los magnatarios con poder, porque el premio Nobel de la Paz de manera merecida se lo dieron a María Corina Machado. Mis respetos para ella y para todos los venezolanos. Y claro, como Trump hizo su berrinche, había que darle algo. Pero la gota que derramó el vaso fue cuando le quitaron la tarjeta roja a Balaguer. Creo que ahí el mundo del fútbol dijo, este tipo, la verdad que piensa que puede hacer lo que quiera, simple y sencillamente para favorecer a sus amigos. Infantino va a salir de la FIFA por culpa de Infantino. Sobre las dos opciones que daba Carolina, lo que tienen que hacer es esperar a las elecciones de marzo para consolidar un buen candidato, para hacer el lobby político, porque al final de cuentas en la democracia hoy Infantino está muy bien parado, porque hay muchos alcahuetes que lo van a seguir respaldando, lo cual me parece una vergüenza. Exacto. Bueno, que muchos de los alcahuetes, algunos son pocos, y quiero decir, por ejemplo, el hecho que CONCACAF, UEFA y Asia se pronunciaron en contra, yo lo que digo, cuando voten que hagan lo mismo. Ahora que hagan lo mismo. Está bien, está en contra del proyecto, no en contra de Infantino, de repente puede decir CONCACAF. Conmebol son 10 votos. Y ahí me desilusiona Conmebol y Alejandro Domínguez en su postura de vamos a analizar lo que Infantino pone sobre la mesa. Usted decía, José, un día amanecimos y nos enteramos que el Mundial del 2030 se va a jugar en 6 países, en 3 continentes. Un disparate, con diferentes climas de invierno en el sur de Sudamérica, con el calor de Europa, con 6-7 horas de diferencia horaria. No, un disparate, todo para su negocio. Claro, Hernán, es que sobre lo que usted mencionaba de la postura de la Conmebol, y también hay ciertos presidentes en la CONCACAF que piensan lo mismo. La propia Federación Mexicana de Fútbol mandó un comunicado diciendo que ellos todavía no iban a tomar una postura, que querían analizar cuál era la propuesta. Es que la propuesta no es mala. Yo creo que si cualquier presidente de la FIFA viene... Escuche, no se adelante, déjeme terminar el punto. Si cualquier presidente de la FIFA viene y le dice a usted como presidente de la Federación de Argentina, de Venezuela y de Guatemala, vamos a tener 30 millones de dólares más cada 4 años, perfecto, es una gran propuesta. Aquí el problema es que no la habló con nadie. Aquí el problema es que Claro, ese es el problema. Usted habla solo de la plata. Que ya la sufrimos en Conmebol. Cualquiera, si yo mañana le digo, le voy a pagar el doble, usted dice, perfecto, bárbaro. Ahora, para pagarle el doble de salario, que bastante me sale poder traerlo en este programa, pagarle el doble del Valle, consecuencia que usted va a tener que hacer, todas estas cosas. De repente dice, no estoy de acuerdo. Claro. Le pongo un ejemplo. En Conmebol
la empresa privada o los inversionistas se metieron en competiciones como la Libertadores y la Conmebol. Y lo que se hizo fue, a exigencia de los patrocinantes, una competencia como por ejemplo la Copa Libertadores de América, da 6 cupos para Argentina y 6 para Brasil. ¿Por qué? Porque tiene que buscarse la manera de que siempre quede en la final o un argentino, un brasileño o los dos. Y por eso los demás se quedan con 4. Porque siempre llegan porque si lo han son dicho mejores, los directivos de Conmebol. Eso llegan porque son mejores. No involucres esto con el tema futbolístico, porque no tiene nada que ver. No, pero sí lo han dicho los directivos de Conmebol. Conmebol, para que, a ver, Conmebol se jugaba la Libertadores, pero permíteme, Carolina, permíteme, por favor. La Copa Libertadores la jugaban campeón y subcampeón de cada país de Sudamérica. Todo esto cambió con los inversionistas. Ellos son los que ponen las condiciones. Si usted deja que en un mundial de fútbol entren los inversionistas, le van a cambiar todo porque el dinero no sabe de fútbol. El dinero sabe de dinero. Entiendo el punto y te lo compro, Richard. Te lo compro. No. A ver, la Libertadores fue aumentando la cantidad de equipos como fueron aumentando también en Europa. La Copa de Campeones era un torneo europeo y jugamos los campeones de cada país europeo. Y hoy la Champions juega 4 hasta 5 representantes por país. O sea, vamos a informarnos, Richard. Y la Conmebol la maneja Alejandro Domínguez y amplió las competencias porque hay plata y porque más equipos más interesantes. Y después... Porque exigen los patrocinantes. No porque exigen los patrocinantes. Eso no exige que la final tiene que ser un argentino con un brasileño. Le digo más, Brasil ha dominado. Y las finales brasileñas hasta son aburridas. 2 equipos de Brasil. Estoy seguro que los patrocinadores no quieren eso. Pero son los mejores en la cancha y por eso terminan ganando. Lo cierto es que Infantino se le está terminando, le está llegando la hora. Ojalá que se vaya, y si no se vaya, que lo vayan, que lo saquen. Pero es importante que UEFA, que CONCACAF y que Asia se mantengan en esta postura, sean firmes y pongan un candidato. Hay que enfrentar a Infantino. No fuimos muchos años a Infantino. Es hora de borrarlo del planeta futbolístico. Es así y punto. Y Montagliani no puede ser la mejor opción para sustituir a Infantino, dándole continuidad a este tema que tiene paralizado al mundo del fútbol. Evidentemente han empezado a saltar los nombres. ¿Quién puede sustituir a Infantino? ¿Quién puede ser ese único candidato? Obviamente Víctor Montagliani, quien es hoy el presidente de la CONCACAF, no ha formalizado absolutamente nada. Por el contrario, lo que se teje alrededor es que él estaría interesado en ser reelecto en la CONCACAF, puesto que por cierto tiene desde 2016, es decir, lleva también 10 años, una década enclaustrado en el puesto como lo hace el mismo Gianni Infantino. Y podemos irnos así, por ejemplo, por el caso de Ceferín, que también dice que no estaría interesado y que se habla que su candidato podía ser Alexander Ceferín. Pero vayamos, Al-Khelaifi. Pero vayamos al tema de Montagliani. A ver, Montagliani va a terminar siendo más de lo mismo. Él no llegó a convertirse en el vicepresidente de la FIFA precisamente por luchar por los derechos que todos reclamamos hacia el fútbol. Cuando le preguntaron por el precio de las entradas en diferentes ocasiones, dijo que sencillamente estas se adaptaban al mercado de los Estados Unidos. Díganme ustedes qué ha hecho Montagliani en la CONCACAF por los equipos centroamericanos, Honduras, Costa Rica, equipos El Salvador, que han brillado por su ausencia y cuyas infraestructuras no han visto ningún crecimiento. Entonces sí, como gestor organiza un mundial de fútbol y probablemente haya hecho muchas cosas buenas, pero para lo que se necesita hoy, que es cambiar la cara del fútbol, que hay una sensación de que el alma del fútbol no se está destruyendo, que se protege a los jugadores, que se quiere el crecimiento desde las bases, que las infraestructuras se mejoran y no que se crezca más el negocio, realmente Víctor Montagliani no parece ser la mejor opción. La FIFA y el fútbol está ante una opción maravillosa y es lograr lo que no pudo lograr después de Blatter, que es buscar a un líder que realmente se preocupa por el fútbol. Y Víctor Montagliani no parece ser la mejor opción. Es así y punto. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. A mí no me parece que sea la mejor opción. Montagliani ha gobernado para los grandes en la CONCACAF. Exacto. Lo de la Leagues Cup. ¿Cómo puede ser que un torneo donde nada más participan los equipos de México y de Estados Unidos sea un torneo clasificatorio
para la CONCACAF Champions Cup. Esa es una vergüenza y eso pasó bajo el mandato de Víctor Montagliani. ¿Cómo puede ser que la Copa Oro siempre se juegue en Estados Unidos? Siempre en Estados Unidos y terminan amarrando prácticamente todo para que México y Estados Unidos nada más se enfrenten en la final. Y yo entendería si la CONCACAF me dice, a ver, es que la hacemos dos veces por año, siempre en Estados Unidos porque generamos más riqueza y producto de esa riqueza hoy hay una mejor infraestructura en Centroamérica. No es el caso. Ha hecho algunas cosas bien. Yo creo que hoy la CONCACAF es mucho más profesional. Se manejan de mejor manera. La Copa Centroamericana me parece que ha sido un acierto. No es que todo haya sido malo, pero la FIFA necesita un presidente que pueda gobernar para todos y no nada más para los pudientes, no nada más para los ricos, que es exactamente lo que ha hecho Víctor Montagliani al frente de la CONCACAF. Yo veo con malos ojos lo de Montagliani, porque además, Carolina lo decía bien, Montagliani es la continuidad de Infantino. De Infantino. A ver, Infantino tiene todavía una base política importantísima. Aunque él no se pueda presentar a las elecciones de marzo, seguramente él o su candidato va a ganar. A menos que desde UEFA se logren alianzas para empujar la candidatura del simpático de la berenjena, como le podríamos decir al Khelaifi, porque de verdad no es un tipo que te inspire nada. Por lo menos Infantino te puede inspirar, te hace gracioso el aspecto, el del Khelaifi nada. Necesitas hacer muchas alianzas. Y CONCACAF, más allá que en todo esto, terminó apoyando a UEFA, lo terminó apoyando, no se nos olvide, porque UEFA los expuso a todas las confederaciones, cuando UEFA sí se le plantó de frente a Infantino. Entonces, el que no estaba del lado de la lógica terminaba quedando en evidencia y CONCACAF prefirió dar el paso hacia adelante para no quedar en la evidencia o en la complicidad de lo que estaba haciendo Infantino. Igualmente yo creo que CONCACAF son votos duros. Para lo que decide Infantino, sea con Montagliani, que vaya a ser el que se pueda presentar. Todo eso en caso de una caída de Infantino, que yo creo que Infantino todavía tiene aval para soportar hasta marzo. Ahora, si las opciones que se nos van a presentar son Montagliani, Infantino o Al-Khelaifi, qué mal está el futuro del fútbol. Sí, muchachos. estaría mal, la verdad que sí, porque Al-Khelaifi, un hombre que llegó ahí por plata, por dinero, por tener millones y millones para gastar y se equivocó constantemente en el Paris Saint-Germain, propietario del Paris Saint-Germain. Error tras error tras error, hasta que después terminó ganando la Champions por llevar a Luis Enrique. Pero cometió muchos errores, gastó muchísima plata. Montagliani, bien lo describían los compañeros, bien lo decía José, a ver, se preocupó de los grandes, no se preocupó de los chicos. Y si soy presidente de un organismo, tengo que pensar en que los chicos crezcan para que le compitan a los grandes. Puso la Liga de Naciones, inventó la Liga de Naciones, que no la inventó, fue un copy-paste. Copió de UEFA, lo hacemos en CONCACAF, y esa idea tuvo. ¿Y qué hizo después? Desapareció, por ejemplo, la Copa Centroamericana de Naciones, el torneo que determinaba el campeón centroamericano. Ah, claro, porque no le importa el fútbol centroamericano, no hizo nada por Centroamérica. Esta eliminatoria quedó de manifiesto con la pésima actuación de los centroamericanos, solo Panamá, que fue la excepción, y el Caribe que lo terminó superando. Caribe lo superó porque tiene jugadores formados en Europa. Entonces el mensaje es muy claro, gracias a Europa, Haití, Curazao sacaron diferencia. ¿Dónde está la formación del fútbol en el Caribe o en Centroamérica? Cero, nula. Y eso tenía que trabajar Montagliani, no hizo absolutamente nada. Si le dan la presidencia a la FIFA, tampoco lo va a hacer. Se va a preocupar solo de los grandes. A mí me gustaría que alguien de fuera venga y se presente como presidente de la FIFA. Alguien que no esté contaminado. Y me gustaría que sea un perfil de un hombre de negocios, no necesariamente de un tipo que sepa de fútbol. Porque para eso usted puede delegar. Para eso... No, sí, claro. No, porque el presidente pero José, de la FIFA... si queremos justamente lo contrario. No, si queremos yo no, Hernán Pereira, por ejemplo. Yo no, Caro, porque... Yo quiero un líder. Pero es que el negocio no es lo que está en riesgo. Lo que está en riesgo hoy es el fútbol. No, lo que está en riesgo es la democracia. Porque de finanzas está no, lo bien. que está en riesgo es la democracia. No hay democracia. También. Carolina, el presidente de la FIFA no toma decisiones de fútbol. El presidente de la FIFA no toma decisiones de fútbol, Carolina. El negocio para mí sí está en riesgo. Porque para mí el fútbol, no está en riesgo, lo acabamos de ver aquí en el Mundial del 2026. 15 mil millones de dólares produjo. Pero es que ustedes no dejan terminar. Ustedes no dejan terminar un punto. Ustedes no dejan terminar un punto. Están muy acelerados, tranquilo. Yo sé que recién estamos arrancando la semana, pero dejen terminar el punto. El fútbol genera tanto dinero que si ese dinero es bien invertido,
Si ese dinero es bien monitoreado, ustedes se imaginan la infraestructura que podríamos tener en todo el mundo, cómo se podrían potenciar las fuerzas básicas, cómo se le podrían dar mejores recursos a los niños. No puede ser que en un país como en Estados Unidos, donde el dinero abunda, hay muchos niños donde no puedan jugar al fútbol porque no pueden pagar lo que se les cobra en este país. A eso voy, Carolina. El presidente de la FIFA no toma decisiones de fútbol. Para eso se puede rodear de gente que sepa de fútbol. Rodearse, no sé, de un tipo que haya estado en la cancha para que sí pueda monitorear los distintos programas de fútbol. Pero lo que la FIFA necesita es como la NFL, un tipo de negocios que haga que el dinero llegue y que se reparta de manera equitativa, de manera correcta y que se vea un crecimiento en todo el mundo, no nada más en los países que tienen dinero. Permítame decirte algo a la comparación con la NFL. En la NFL también, o mejor dicho, en el fútbol americano en los Estados Unidos también, los niños tienen que pagar para poder jugar. No es gratis aquí el fútbol americano. Sé que ese modelo no da lo que quisiéramos nosotros tener. Pero no se agarre nada más. Yo José, le hablo de manera global. ¿cómo va a tomar esas decisiones una persona? ¿Cómo una persona va a tomar decisiones futbolísticas si no sabe cuál es el alma del fútbol? Esa es la otra parte de la historia. El dinero no entiende del deporte. El dinero no entiende de fútbol. No entiende de fútbol el dinero. Métaselo a la cabeza. Ciertamente, aquí está en riesgo el fútbol. En cierto modo, la democracia creo que es no lo que está en riesgo, es el vehículo por el cual los pisos políticos permiten que las cosas cambien a nivel de la FIFA. Y les voy a poner un ejemplo. CONCACAF tiene 41 miembros. La mayoría de sus miembros prefieren tener a Infantino porque Infantino les da a cada federación o les promete a cada federación una buena plata. Con eso se sostiene, con dinero que ni siquiera es de él. Es reparticiones que ofrece y termina dando para que le garanticen seguir siendo presidente de la FIFA. Todo eso hace que el voto de alguien que lo que le interesa es recibir ese dinero y no invertirlo como no se invierte, porque no es que FIFA está dando dinero ahora, no. Desde los tiempos de Blatter hubo un programa llamado el Proyecto Gol de la FIFA que daba $7 millones a cada federación. A ver qué hicieron aquellas federaciones con ese dinero, con esos 7 millones que daba anualmente FIFA a través de Joseph Blatter a todas las federaciones. Es compra de votos. Entonces, si un voto lo estás comprando por dinero y no por proyecto real de inversión en el fútbol, simplemente la democracia la estás utilizando para que te sirva de vehículo para estacionar en la presidencia a alguien que lo que quiere es eternizarse. Y eso es lo que ha hecho Infantino. Cultura, idiosincrasia, identidad, valores, conocer de fútbol. Eso tiene que tener el próximo presidente de la FIFA. Y no estoy hablando de que tengan que tener a Luis Figo, a Iker Casillas. Obviamente se necesita una persona que conozca de dinero, que conozca de negocios, que conozca también de política, porque tampoco una persona ingenua puede llegar a ser el presidente de la FIFA. Pero si hay una entidad que está completamente autosuficiente, es la FIFA. Ha producido una cantidad de dinero, pero inconmensurable. Estamos hablando de 15.000 millones de dólares. Obviamente ellos están saneados económicamente. Ahora lo que hay que sanear es el fútbol. Lo que hay es que reducir aquella idea de 64 y como mínimo bajarla de nuevo a 48. Terminar con esas pausas de hidratación solamente para tener publicidad. Y Montagliani no es la mejor opción. Es así y punto. Xabi Alonso es el nuevo técnico del Chelsea y acaba de declarar que afortunadamente a lo largo de su carrera no ha tenido muchas cicatrices y que lo del Madrid fue un duro golpe, pero que esa cicatriz justamente ya sanó y que ahora está listo para enfocarse, para intentar ganar títulos con el club londinense, donde tiene presupuesto de sobra, donde ya le ficharon a Morgan Rogers, uno de los mejores jugadores de Inglaterra en la pasada Copa del Mundo, de los mejores la temporada pasada, le ficharon a Lacroix, gran defensa central de la Selección Nacional de Francia, y el Chelsea tiene dinero para seguir invirtiendo. Pero Xabi Alonso, en realidad, esa cicatriz ya sanó. Yo le diría a Xabi Alonso, el Madrid te marca para siempre, para bien o para mal. Si tenés éxito en el Real Madrid, automáticamente vas a tener un lugar garantizado en la historia de este deporte. Si fracasás en el Real Madrid, muy pocos te van a recordar, que fue el caso de Xabi Alonso. En su corta carrera como entrenador, Xabi Alonso nos ha mostrado las dos caras de la moneda. Un técnico súper exitoso con un equipo perdedor como el Bayer Leverkusen, donde ganó títulos importantes, donde ganó la Bundesliga de manera invicta, donde ganó la Pokal y se metió a la final de la UEFA Europa League, donde Giampiero Gasperini lo exhibió. Ese fue el Xabi Alonso exitoso. Recibió las llaves del mejor equipo en la historia del fútbol y 6 meses después
le dieron las gracias. Ahora Xabi Alonso nos tiene que demostrar cuál es la verdadera cara del Xavi entrenador. ¿El que vimos en el Bayer Leverkusen o el que vimos en el Chelsea? Pero Xabi Alonso, no te preocupes. Si tu herida, si tu cicatriz del Madrid ya cicatrizó, te entiendo perfectamente, porque en el Madrid nadie se acuerda del Xavi Alonso entrenador. Es así y punto. Uy, qué duro, José. Qué duro con Xavi Alonso. Qué dolor. Tiene una cicatriz por Xavi Alonso, José. Qué duro. Pareciera, ¿no? Yo no. Sí, porque es como diciendo, a ver, a mí me parece que las palabras de Xabi Alonso han sido coherentes. Él sabe que eso fue una herida y que fue una herida grande. Ahora, hay cicatrices que se vuelven a abrir y otras que se cierran para siempre. Y la oportunidad que tiene Xabi Alonso es cerrarla para siempre con una buena campaña con el Chelsea, aprovechando que el equipo no está en puestos europeos, porque no peleando la Premier League hasta último momento y pensar en ganarla. Se está reforzando bien el equipo. Tiene a buenos jugadores, ahora llegó Lacroix, parece que se queda Enzo Fernández, se queda Caicedo, tiene un buen jugador como Cole Palmer, o sea, todas las cartas están dadas para que Xabi Alonso cierre la cicatriz. Yo no veo cuál es el problema de que él lo haya reconocido y entienda que es una página pasada, pero no es el primero que le va mal en el Real Madrid. Y con él, unos cuantos se están yendo. No se sabe ni siquiera si, por ejemplo, Vinicius pueda seguir en el Real Madrid. A ver, la relación Xabi Alonso, Real Madrid, es una relación que Xabi Alonso no va a traer en ningún equipo. En ningún equipo. ¿Por qué? Porque jugó, porque es español. No sé si le va o no le va al Madrid, pero hay una identificación de él con el Madrid. Podrá dirigir cualquier equipo del mundo, pero su relación con el Madrid, su pasado con el Madrid, como técnico y como jugador, es imborrable. Y estoy seguro que esta herida no cicatrizó. Tendrá que lograr ganar la Champions, la Premier con el Chelsea para demostrar, vieron qué técnico capaz que soy, para de repente ahí comenzar a cicatrizar. Estoy seguro que el día de mañana va a tener una nueva oportunidad porque es muy joven en el Madrid. Si crece como técnico lo van a llamar, lo van a volver a contratar y va a tener revancha. Y en esa revancha, porque hay segundos ciclos, ahí podrá cicatrizar la herida. Mientras tanto, va a ser prácticamente imposible. Yo creo que hoy todos saben que Xabi Alonso, sí, le quedó difícil el animal del Real Madrid, pero por un problema más que todo de vestuario. No por ¿quién maneja el vestuario? El técnico. Lo tenía que haber manejado Xabi Alonso, pero podemos encontrar mil razones, pero el responsable de la cabeza era él. Pero uno entiende que el vestuario no era el mejor. Ese vestuario no solamente se tragó a Xabi Alonso. Perfecto. Se ha tragado a los últimos que han pasado por allí. Pero Xabi Alonso, yo creo que todos coincidimos que todavía tiene aval como técnico. Xabi Alonso no queda nunca fuera de la órbita del Real Madrid. Xabi Alonso está en un proceso de graduación. ¿Sabe quién sí quedó por fuera de la órbita del Real Madrid para siempre? Arbeloa. Está bien. Solari. Esos sí quedaron para siempre fuera de la órbita del Real Madrid. Xabi Alonso no. Xabi Alonso todos entendemos pero que la herida no tenía una cicatrizó. plantilla que se esperaba que iba a suceder. La herida, yo creo que nunca hubo herida. Yo creo que nunca hubo herida. Hubo admitir un mal paso. Se va por la puerta atrás, lo terminan despidiendo, no logra absolutamente nada. ¿Cuánto dirigió? 3 meses, 4 meses, o sea, fue un fracaso, 6 meses. Fue un fracaso su estancia como técnico del Madrid. No fue un éxito, entonces ahí queda una herida. De acuerdo. Borrar eso hay que entender no es fácil. algo. Hay que entender algo, él declara lo que tenía que declarar. Obviamente él no puede decir que esa cicatriz no ha sanado, él no puede decir que todavía vive en el pasado y que todavía se da golpes en la cabeza porque fracasó como entrenador del Real Madrid. Perfecto, la declaración es la correcta. Ahora yo estoy con Hernán, yo no le creo. Xabi Alonso, por eso les digo, ahora nos tiene que demostrar cuál es el Xabi Alonso como entrenador, el que vimos en el Bayer Leverkusen o el que vimos en el Real Madrid o quizás un término medio, no lo sé. Es que son diferentes. La oportunidad de revancha es muy diferente comparar al Leverkusen con el Madrid. Un equipo que tiene que ganar siempre, un equipo que no tiene que ganar nunca. Usted dijo un equipo perdedor, no me gusta llamarlo de esa manera, equipo perdedor, pero bueno, el equipo que si no gana no pasa nada, con ser protagonista. Ganó y fue un suceso, pero ganó desde el factor hasta sorpresa, cuando nadie pensaba que iba a ganar la Bundesliga o iba a llegar a la final de la Europa League. Entonces, hubo una sorpresa en esa actuación. El Madrid tiene que ganar siempre. Y si el Madrid gana, no es sorpresa, es obligación. Sí, pero una pregunta. Yo veo como cierto desdén, capaz me estoy equivocando, pero yo veo en José cierto desdén por lo que
por lo que está haciendo Xavi. O sea, ¿en qué se equivocó Xavi? Ya sabemos que futbolísticamente no fue el problema, sabemos que le faltó manejo de vestuario, yo estoy en eso con Hernán. Le tiene pelusilla, le falta claro, es eso, le tiene pelusilla. Pero ahora, ¿qué puede hacer Xavi Alonso? Lo que tiene que hacer es seguir, demostrar lo que es capaz de hacer como técnico e ir cicatrizando la herida, que se le irán dando los resultados para luego meterse otra vez en la órbita del Real Madrid si se lo gana. ¿Qué más puede hacer Xavi Alonso? ¿Darse golpes de pecho, seguirse abriéndose heridas? No puede hacer más nada, José. Pero eso fue lo que dije, que la declaración fue la correcta. Ahora particularmente no le creo. ¿Qué tiene que hacer? Es la pregunta de Caro. Demostrar que con el Chelsea puede lograr un equipo que juegue bien al fútbol, que compita de mejor manera. El Chelsea la temporada pasada fue un desastre, fue un fiasco, fue uno de los grandes fracasos de Europa. Aquí va a tener muchísimos recursos. Va a necesitar tiempo. Demostrar, ¿sabes lo que tiene que hacer, José? Demostrar que puede dirigir un equipo grande. Eso es. Demostrar que puede dirigir un equipo con obligaciones. Con obligaciones. Entiendo que el Chelsea no es el más grande de Inglaterra. Hoy al Chelsea yo no le pongo muchas obligaciones porque hay equipos mucho mejor posicionados para ganar la Premier. Este año yo no espero que el Chelsea gane la Premier. Por eso, si no la gana, no voy a decir que Xabi Alonso fracasó. Para mí el objetivo es muy claro. Primero, enderezar el equipo, consolidarlo, clasificarse a Champions. Después seguramente el próximo año, cuando el equipo esté en Champions, podrá fichar mejores delanteros, porque hoy el Chelsea no puede fichar grandes delanteros porque los delanteros de élite dicen, no, yo quiero jugar la Champions, y al Chelsea no le alcanzó. Primer año, consolidar el equipo, meterse a Champions. El siguiente año, sí exigirle títulos, pero eso es lo que me tiene que demostrar Xabi Alonso, que puede. Tiene la fortuna de que el Real Madrid es un animal distinto. El Real Madrid es un club selecto para los grandes entrenadores y hoy Xabi Alonso me demostró que todavía no está en ese selecto club. Bueno, a ver, yo creo que Xabi Alonso tiene todas las condiciones para llegar a ese club, lo que no estaba preparado. Todos apostaron y es lo que apostó. Florentino apostó a que le saliera otro Zidane y no era así. Apostó a que le saliera un Zidane. No, porque Zidane estaba dentro. Xabi Alonso requiere otro tipo de... Con Arbeloa sí lo apostó, con Xavi no. No, pero igual con Xabi Alonso. A ver, Xabi Alonso sale de dirigir un equipo pequeño, de hacerlo campeón en un torneo que es pequeño al lado de la liga. Y ya, eso era lo que estabas esperando, que pudiera manejar el Real Madrid, y no tuvo el carácter para manejar un vestuario. Eso es lo que se traga Xabi Alonso. No es que haya sido un mal técnico, no es que haya tomado malas decisiones, no. Es que se lo tragó el vestuario. Ese es el problema. La necesidad de la madurez de Xabi Alonso para poder manejar un vestuario, cosa que sí le sobró a Zidane cuando salió de dirigir en el Castilla para dirigir el Real Madrid. Sí, con algunas ayuditas, con esto, con lo otro. Bueno, Zidane fue logrando lo que logró. Vamos a ver qué hace en Francia ahora. Vamos a ver Zidane qué hace, nuestro amigo Zidane en Francia, con un equipo espectacular. Mínimo tiene que salir primero. Mínimo Zidane tiene que salir primero. Pero está bien, no me voy por la rama para criticar a Zidane. Ser campeón de la Eurocopa, claro. Bueno, a Deschamps le dieron 12 años como técnico de la Selección Nacional de Francia y fue campeón del mundo. No quiero demeritar lo que hizo Deschamps, pero Hernán, si quiero analizamos lo de Deschamps. En otro segmento lo analizamos. Analizamos lo de perfecto, Deschamps. Entonces no, si fracasó o no fracasó. No me quiero meter en ese. No me quiero meter en ese. Pone a Zidane sobre la mesa. Y bueno, Zidane también tuvo cierta ayuda que algunos técnicos no tuvieron, que Xabi Alonso no tuvo, ¿no? Como ayudas arbitrales para que lo vayan llevando, esto, lo otro. Después también un Cristiano espectacular, ¿no? Que le resolvía absolutamente todo. Sí. Pero bueno, las cosas del fútbol, ¿eh? Un equipo más Xabi Alonso sí es verdad. El fútbol... que va a tener que pasar mucho tiempo para poder cicatrizar esta herida. Sí, y va a tener que pasar mucho tiempo para que tenga una segunda oportunidad en el Real Madrid. El fútbol y la vida siempre dan revanchas. La revancha le ha llegado a Xabi Alonso ahora como entrenador del Chelsea. Tiene que recuperar la memoria perdida. Tiene que demostrar que tiene personalidad y carácter, que no nada más sabe de fútbol. Porque ser un gran entrenador no es nada más saber de táctica y estrategia. Hay que manejar los egos, hay que manejar las personalidades y hay que ser un buen líder. Afortunadamente, Xabi Alonso, el Chelsea no es el Real Madrid. El Chelsea es más parecido al Bayer Leverkusen que al Real Madrid. Así que, Xavi, te auguro mucho éxito en el conjunto londinense. Es así, y punto. Julián de boquita cerrada, ¿sí? Porque más allá de haber metido la pata y hasta el fondo, como la metió en la Copa del Mundo con aquellas declaraciones, tratando de buscar su felicidad, alejarse del Atlético de Madrid, y con lo complicado que estuvo para el Barcelona y lo que se ha plantado hoy el Atlético, pues ya aquellas palabras de Julián durante la Copa del Mundo parecen una fotocopia borrosa
de un momento vintage, algo que queda por allá en la memoria, lejos, que hay que escarbar para poderlo encontrar. Hoy la postura de Julián es otra completamente. Sabe que está cada vez más lejos del Barcelona, que cada vez se habla menos de él en el Barcelona y muchísimo menos se habla de él hacia el Arsenal. Entiende Julián que el Atlético de Madrid se la está cobrando y le está poniendo las condiciones. Y aunque todavía no se ha reportado a los entrenamientos, ya empezó a hacer los trabajos individuales que le asigna el Atlético de Madrid. Julián Álvarez entiende que es muy probable que tenga que terminar esta temporada jugando en el Atlético, si es que no aparece la tabla de salvación con el Arsenal. Porque el Barcelona, no te vistas que no vas, simplemente tuviste un momento en el cual quisiste presionar y las cosas te salieron mal. Hoy Julián anda de boquita cerrada. Es así y punto. Está bien, ya habló cuando tenía que hablar. Ya habló Julián cuando tenía que hablar en su momento y terminó siendo sincero. De repente presionó demasiado o buscó una salida rápida de un equipo que lo tenía como el más importante, como su goleador, una gran inversión, y después de 2 temporadas mandó el mensaje que quería irse. Y es complicado ahora. Ahora está en una situación complicada. Porque si bien la gente tiene poca memoria porque hace 2 goles y la gente se va a olvidar, ya hay una sensación de Julián con Atlético de Madrid. O sea, de continuar con Atlético de Madrid, la gente lo va a mirar de reojo, con ciertas dudas. Lo de Barcelona se puede revivir en cualquier momento, sabemos cómo es esto, pero no es fácil, no es nada fácil, como tampoco es fácil lo del Arsenal o de algún equipo. Tendrá que tener mucha cabeza Julián para manejar estos momentos donde no pasa por lo futbolístico, va a pasar por lo mental, por cumplir, por el extra, y es verdad, por dejar esa imagen de que si sigue el Atlético de Madrid, que no le dio la espalda, porque todos vimos que esa sensación de querer irse al Atlético de Madrid le terminó molestando y al hincha mucho más. Julián Álvarez no se equivocó. A ver, aquí había un interés del Barcelona, él quiere jugar en el Barcelona, el Barça seguramente le dijo a su representante, Julián tiene que tener un gesto. Y Julián aprovechó la plataforma de la Copa del Mundo para decir que quería cumplir su sueño y yo no lo culpo. Si los aficionados del Atlético de Madrid están molestos con Julián Álvarez, por favor, que estén molestos con el Cholo Simeone. Si hay una persona que les ha dado la espalda a ustedes es el entrenador y no Julián Álvarez. Julián Álvarez, con un mejor entrenador, con un técnico que entienda y que pueda potenciar sus virtudes como futbolista, Julián Álvarez perfectamente podría pelear por el Balón de Oro. No sé si le alcanzaría para ganar la Liga, porque entiendo que están el Barcelona y el Real Madrid, pero le alcanzaría para competir mejor. Y estoy convencido de que con un mejor entrenador, para ganarle una final de Copa a la Real Sociedad, con Julián Álvarez le alcanzaría, siempre y cuando un entrenador le dé herramientas, lo acompañe de mejor manera, porque muchas veces Julián termina siendo el llanero solitario. Yo no le reprocho absolutamente nada a Julián Álvarez, él quiere crecer como cualquier ser humano, quiere seguir hacia adelante, quiere mejorar su vida. En el caso de Julián, él sabe que para mejorar necesita cambiar de equipo o de que el equipo cambie de entrenador. A ver, yo estoy de acuerdo con esto último que dice José, con respecto a cómo, a lo que merece el Atlético y merece Julián Álvarez, pero yo sí creo que se equivocó en las formas, o fue mal asesorado, o se dejó llevar por algún impulso, porque él cuando fue de frente y fue con todo. Y lo que no es consono es que después de que aproveches eso, reculas, decides irte con la boquita cerrada, como dice Richard. Si vas a apostar, apuesta por todo, y si no, que él me parece que es más del perfil tranquilo, bueno, hubiese hablado por detrás con el presidente, con el Cholo, etcétera, se hubiese ido por las formas más tranquilas y se hubiese plantado frente a ellos. No, por detrás, tras bambalinas. Sí, pero ha hablado. O sea, él se reunió, antes de ir al Mundial, se reunió con la gente del Atlético de Madrid diciendo que se quería ir. Fue y lo dijo. Entonces que redoble la apuesta, Hernán, pero que no se calle ahora. Pero que no se calle ahora, porque entonces no es ni chicha ni limonada. O sea, es el ahora, Julián propositivo más no puede decir que quiso, de lo que ya dijo. ¿Qué va a decir? Más de lo mismo. Que repita. Más de lo mismo. Que repita. Ya está establecido lo que dijo. Ahora es cuestión de los clubes. Si los clubes no se ponen de acuerdo o si no hay de parte de Barcelona o del Arsenal un movimiento, él no puede hacer más nada. Ya lo tiene que decir, ya lo dijo. Querían el gesto de Julián, claro, Richard, ya mostró el gesto de Julián. Vía, claro que hay una vía. ¿Qué lo va a declarar cada 2 por 3 lo mismo? No, está la vía de la rebeldía. Él puede ir a la rebeldía. Pero tiene contrato. Pero no lo va a hacer. No lo va a hacer. Claro, pero él puede ir a la rebeldía. Y no le hace bien. No le hace bien ir a la rebeldía. No, eso estoy de acuerdo. Ahí sí estoy de acuerdo. No le hace bien.
Julián no tiene que Y no es su estilo. preocuparse tanto y apresurar a cambiar de equipo. A lo que tiene que cambiar Julián es al representante o a la persona que le metió la idea en la cabeza que utilizara una ventana del Mundial para hacer lo que hizo. Esa es la persona a la que no le viene bien a Julián Álvarez, porque si Julián Álvarez hubiese tratado este tema Lo que pasa es que si hablamos porque hablamos, no hablamos porque no de hablamos. espaldas al escenario de una Copa del Mundo, siempre, como venía sucediendo, hablando con el Atlético, hablando con el Cholo, convenciendo al Barcelona, lo que sea, hoy la situación de Julián Álvarez sería distinta. Probablemente no habría fichado tampoco con el Barcelona, pero estaría trabajando con el club, nadie estuviera hablando mal de él, nadie en Madrid le iba a sentir la pelusilla que había dejado aquellas declaraciones, porque la gente, sí, se va a olvidar con el tiempo, pero no se olvidan tan rápido. Hoy la gente sigue estando con Como la lo de bronca hacia Griezmann. Julián. Richard, a ver, usted tiene razón en eso, pero también le voy a dar la otra postura. Usted sabe, Richard, usted que tiene muchísimos años en esto, usted sabe que cuando un jugador da un paso al frente de manera pública, hay muchos equipos que dicen, yo no quiero tener a un jugador que no quiere estar conmigo. Exacto. Esa es la postura de muchos clubes Sí, alrededor claro. del mundo y de muchos entrenadores. A eso apelaba Julián Álvarez y su representante. A eso apelaba el Fútbol Club Barcelona. Lo que pasa que Florentino Pérez, que es un bicho vivo, se mete y dice, aquí está una oferta de 150 millones de euros por Julián. Para ¿Qué hizo encarecerlo. con eso Florentino Pérez? Establecer como mínimo el techo de 150 millones. Cualquier persona que quiera negociar por nuestro delantero vale 150 como mínimo. Eso dice hoy el Atlético de Madrid. Sabemos que el Mala Barcelona leche, no tiene ese Florentino, dinero. ¿eh? Yo entiendo todas las posturas, solo les digo lo siguiente. Muchas veces satanizamos a los jugadores que se ponen el cassette. Ahora estamos satanizando y matando a Julián Álvarez porque fue honesto. Por No No lo cierto, estamos liquidando, matando ni pero lo estamos sí hizo las cosas satanizando. mal. Estamos diciendo que se equivocó en las formas que además me parece que le vino mal en lo emocional a él en el Mundial de Fútbol. Porque esa no es la No. personalidad de Julián. Sí, no tuvo... No estaba bien él ha podido- físicamente, Caro. él ha Físicamente podido llegó tener mal. un mejor... Él ha podido tener un mejor ¿Sabe qué rendimiento pasa? y no lo tuvo. Y a mí no me extrañaría que la cabeza haya estado en otro lado. Ustedes lo saben, sí, todo puede cuenta. ser. Yo coincido con Carol, puede ser, porque no tuvo el Mundial espectacular. Hizo el golazo a Suiza, que yo sé que sufrieron aquí, Sí. que Richard, Cabina sufrieron mucho como suizos, pero golazo y después hizo más No, goles. para Después no hizo más goles. En el Mundial y uno esperaba, por supuesto, una cantidad mayor de goles. Mire el suizo Richard Méndez, cómo sufrió cuando se la clavó en el ángulo Julián con aquel golazo. Pero bueno, yo lo que digo es lo siguiente, a ver, está bien que a veces hay que hablar, porque si no habla, entonces, el futbolista no habla, venimos acá y lo criticamos porque no habla. Yo lo que veo un poquito esa, quizás desesperación o esa ansiedad de decir, después de 2 años me voy. De repente es muy pronto para un Atlético de Madrid que al fin y al cabo le dio el espacio que no tenía en Manchester City. Entonces, por ahí es donde Julián tiene que saber manejar esta situación. Pero ahora no tiene que hablar, ya dijo lo que tenía que decir, no va a cambiar nada que hable. Los dirigentes tendrán que moverse. Pero lo veo con el Atlético de Madrid, si todo sigue así, lo veo con el equipo colchonero. Y una crítica a Simeone, él con técnico argentino y se quiere ir. O sea, por alguna razón, a Simeone los jugadores no lo quieren. Y una cosita solamente para recordarles que hay que tener el ojo puesto en lo de Ferran Torres, que suena que se iría al PSG, habrá que ver cuánto desembolsillan por él y a ver si eso abre un poquito el paréntesis para que Julián se pueda ir al Barcelona, como Sí. por no cerrar ese capítulo. Qué buen tema acabas de soltar para juntar con este. Ferran Torres es el ejemplo de cómo se deben hacer las cosas. Ferran Torres estuvo incluso en un programa en la mañana, en el día de ayer, y le decían, ¿cuál es tu equipo soñado? Y él dijo, en el que me haga feliz. No mencionó nadie, no Pues tiró esa es la piedra. diferencia, Richard. Y entiende Ferran que tiene que estar buscando su salida. Él tiene equipo, él puede ser el equipo de sus sueños, es el Barcelona. Pero hoy no te lo dice en una entrevista. No está diciendo que no sea Barcelona, pero no le cierra la puerta a nadie. Eso es ser inteligente. Pero sabe la señores. diferencia. Eso es ser inteligente. Ferran Torres, aunque haya hecho el gol en la final del Mundial, es un jugador del montón, donde no es titular en Barcelona. No es titular en Barcelona. Sáquese la camiseta un ratito, Hernán, cuando En venga Barcelona, a trabajar, sáquese la camiseta, en Barcelona por favor. no es titular. Porque titular era Lewandowski como 9, Lamine por derecha y Rafinha por izquierda. Del equipo ideal, ¿no? El equipo ideal está todo bien físicamente. ¿Cómo te duele? ¿Cómo te duele el gol del título, Hernán? ¿Cómo te duele el gol? Reconozca la diferencia de Julián, titular indiscutido ¿Cómo te duele? con un suplente de Barcelona. Hay una diferencia abismal, Richard. ¿Cómo le duele el pepinazo que le metió Ferran? Aprende a analizar, Richard Méndez, una vez, por favor.
¿cómo te duele? O sea, a ver, mi análisis era sobre lo que debió haber hecho Julián, pero ya que tú me lo recuerdas, sí, ¿cómo te sigue doliendo el pepinazo que le metieron? Ganaron bien. Le sigue doliendo el pepinazo. Llegamos a la final por lo menos, pero bueno, no la vimos por televisión como tanto. A uno que le puede doler todavía, son 209 la vieron por televisión, por eso, 209. Ahora no, por lo menos la jugamos nosotros. Televisor. No le queda otra cosa más a Julián que ser un poquito más inteligente de aquí al futuro y andar de boquita cerrada. Póngase a trabajar, entrene y busque la manera de retornar al cariño de los aficionados. Usted es un grandísimo jugador. Es cierto. Mauricio Pochettino renovó contrato, va a continuar al frente de la selección de los Estados Unidos. José del Valle le preguntó, ¿qué le exigimos a Pochettino ahora, en estos 4 años? Primero, que sea honesto, que no venda humo, que se ponga a trabajar y que ponga objetivos concretos pero reales, que no hable de que Estados Unidos puede ser campeón del mundo, que puede llegar a semifinales. Un error haberlo renovado porque Estados Unidos fracasó de manera estrepitosa. El peor de los 3 gigantes de la CONCACAF fue Estados Unidos, porque los 3 fueron eliminados en la misma instancia. Pero en cuanto a sensaciones, Estados Unidos pasó vergüenza. Carolina, ¿está de acuerdo con lo que dice del Valle? Sí, estoy de acuerdo en buena parte en que no lo debieron renovar. Yo no creo que fue una vergüenza. Yo creo que de hecho comenzó muy bien Estados Unidos, jugó mucho mejor por esos primeros partidos de lo que uno hubiera pensado, pero el equipo fue de más a menos. Lo que mostró ante Paraguay, luego él mismo lo termina deshaciendo y nunca me ha gustado la identidad que tiene Pochettino con selección. El único momento donde le vi una identidad real fue cuando el Mundial comenzó. Antes coqueteando con un equipo y el otro. Y a mí eso no me convence. Richard, ¿cuál es su opinión de esta renovación de Pochettino con Estados Unidos? Creo que Estados Unidos dejó pasar una oportunidad brillante para sacarse de encima a Pochettino, que vino a vender humo. Desde antes del Mundial era un desastre. El Mundial tuvo un par de partidos buenos y con eso fue suficiente para que le renovaran su contrato. Había por ahí, si querías uno americano con jerarquía europea, estaba Matarazzo, el técnico de la Real Sociedad. Yo hubiese ido. Me gusta. Por él. Lo que le pagan a Pochettino, con eso te traías a Pellegrino Matarazzo. A ver, Pochettino hizo un buen mundial. No muy bueno, no excelente, pero buen mundial. Aquella victoria contra Paraguay fue estupenda. Llegó donde llega siempre. Un buen partido. Sí, fue ese partido, sí. Un buen partido no es un buen mundial. Un buen partido no es un buen mundial. Pero clasificó en su grupo. Ganó 16 avos y se metió en... De 48 pasaban 32. Está bien por eso, pero después se metió en octavos. Se metió en octavos de final. Sí. O sea, no fue un mundial malo de Estados Unidos, fue un buen mundial. Pudo haber sido un fiasco y no podría lo fue. Haber quedado eliminado en los 16avos o podría haber quedado eliminado en la ronda de grupo. Por favor, los eliminó Bélgica. Sí. No pudieron ni con ayudas de Trump ni con ayudas de Infantino. Lo de Estados Unidos fue vergonzoso. Con Bélgica fue muy malo y afectó lo de Balogun. Terminó afectando lamentablemente. En vez de jugar a favor, terminó jugando en contra. Fue muy malo. Ahora, si hay que exigirle a Pochettino. Ya me enojaron. Hicieron bien en renovarlo. Hay que exigirle Copa Oro y Liga de Naciones. Hay que exigirle títulos en la CONCACAF, porque el 50% lo tiene, es de México o de Estados Unidos. Y hay que exigirle, como lo logró antes, sin Pochettino, lo tiene que volver a lograr. Tiene que ser campeón en el área. Un solo periodista va a pedir la cabeza de Pochettino si no lo logra. Ni uno solo va a pedir la cabeza de él. Por lo tanto, la decisión fue correcta. Pero ahora, a traer copas, Pochettino, como la traigo yo, es así y punto. Hasta la próxima.